Bueno, ¿qué tal? Estamos en una edición más de Hablando Claro y Bravo. Nos acompaña nuevamente el doctor Jorge Velarde, quien ya ha estado en reiteradas ocasiones aquí compartiendo su conocimiento con nosotros. El doctor es economista y bueno, creo que el día de hoy vamos a platicar de algo que a todos nos tiene al borde del nerviosismo y nos tiene con la expectativa muy alta y estamos muy atentos a ello. Y que definitivamente tiene cuestiones económicas que influyen e influirán en un futuro en nuestro país. Vamos a hablar un poco de las elecciones, los resultados de las elecciones y de cómo estas y las acciones que vienen a futuro pueden influir en el mercado, ¿verdad? Para eso, pues bueno, muchísimas gracias, doctor, por estar nuevamente con nosotros. No, muchísimas gracias, Ricardo. Digo, aquí, como bien lo mencionas, pues son tiempos pues interesantes y de toma de decisiones pues una vez pasadas las elecciones, y de aquí, bueno, pues a la toma de posesión. Creo que hay cosas interesantes, y como bien lo mencionas, pues es el momento. Yo creo que es alguno de los momentos donde la parte económica y la parte política pues se traslapan, porque de alguna manera pues los distintos, y ahorita que comencemos a entrar al tema, pues muchas variables empiezan a absorber esa toma de decisiones en la parte política, y creo que es interesante pues comenzar a dejar sobre la mesa algunas ideas y algunas tendencias que se pueden dar, sobre todo pues para que las empresas comiencen a tomar algunas decisiones, o al menos empezar a visualizar qué se viene, pero con una parte pues informada, vaya, que creo que es lo más importante. Es correcto. Pues bueno, realmente parte de lo que nos tiene aquí platicando sobre el tema es que estas no fueron unas elecciones comunes y corrientes de las cuales estábamos acostumbrados, pues tal vez desde el 90 y garras, ¿verdad? Para acá, en donde, pues bueno, había cierto contrapeso al gobierno en turno, que sí, tuvimos nuestro gobierno hegemónico durante el PRI, gran parte de los 1900, ¿verdad? Pero pareciera que viene nuevamente un periodo hegemónico y viene un gobierno hegemónico que va a tener total decisión sobre la dinámica que va a dirigir al país. Morena en estas elecciones, pues bueno, como ya sabemos, ganaron para la presidencia y ganaron gran parte del Congreso por sí mismos y en coalición, ¿cierto? Esto les otorga a ellos la oportunidad tal vez de, pues bueno, modificar la Constitución, que es algo con lo que han estado pues amagando, ¿verdad? Durante ya gran parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y para ponernos un poco en contexto, creo que es importante que la gente sepa qué se necesita para modificar la Constitución, ¿verdad? Creo que esta es la parte más importante del resultado de las elecciones, pues es lo que más han anunciado. El artículo 135 constitucional nos dice que para modificar la Constitución se necesitan 2/3 partes del Congreso, ¿verdad? Y posteriormente, si se da el porcentaje, pues bueno, va a venir, se va a pasar a las legislaturas estatales, y la mayoría, si decide que es aprobarla, pues bueno, es reforma, ¿cierto? En estas elecciones, el partido Morena y sus aliados lo que obtuvieron fue justamente la posibilidad de hacerlo, porque el Congreso lo tienen de su lado, al menos hasta el día de hoy, que pareciera que así será, y también las legislaturas de los estados. Creo que solo son 4, si mal no recuerdo: Chihuahua, Aguascalientes, Nuevo León y Querétaro, que en las legislaturas estatales donde no tienen el control de la legislatura. Por lo tanto, en el resto de los estados es evidente que vendrá la aprobación de las reformas que salgan. AMLO anunció ya un paquete de 20 reformas constitucionales que podemos meternos muy a detalle en algunas y podemos tocar por encimita otras. Yo las califico algunas como distracción y otras como la real reforma, ¿no? Hay algunas que, pues bueno, vienen a reiterar derechos humanos que ya existen
que ya tiene la gente, que simplemente no se materializan y que no se van a materializar por el hecho de estar en la Constitución, y a esas las llamo yo como distractoras, porque sobre esas vas a negociar con los partidos minoritarios y pues bueno, legitimas tu reforma al decir pues ya platiqué de todo, ¿no? Pero también tenemos algunas reformas que considero que sí son importantes y que van a cambiar completamente el escenario que tenemos actualmente en México y que progresivamente se ha ido ajustando, pues bueno, al sistema político e institucional mundial, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de estas reformas? Creo yo que el tema de órganos autónomos, la desaparición de órganos autónomos, absorberlos al Ejecutivo, y el tema de reformas al sistema judicial son las más importantes del paquete que está enviando AMLO, y creo que son las torales, las fundamentales en su intención de reformar la Constitución. Esto, Jorge, creería yo que, digo, a reserva de entrar a detalle un poquito más sobre ello, pero creo que influye en el mercado, y me gustaría conocer tu opinión, porque vimos que llegó el anuncio y los mercados se movieron. De hecho, el simple hecho de que existiera la posibilidad de que puedan hacerlo, movió los mercados cuando se enteraron de que pues era Sheinbaum y el Congreso era de Sheinbaum, ¿cierto? Es correcto. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, ahí, vaya, primero muy buena explicación. Creo que muchos empresarios y ahora sí que la sociedad pues escucha la parte del Congreso, los porcentajes y realmente pues es complejo para las personas que están involucradas en este entorno. Y sí, sin duda mueve la parte de los mercados y mueve algunas variables que son el pivote o la sensibilidad del entorno económico sobre la toma de decisiones. Algunas de estas variables, y en el momento, bueno, pues posterior a las elecciones, pues las primeras variables que se mueven, y en particular la primera, pues hablamos del tipo de cambio. Posterior a ello, pues se comienza a mover lo que viene siendo la bolsa. Son las primeras variables que involucran de alguna manera capital, que es dinero, si lo queremos poner de alguna otra manera. Y son de alguna manera las que miden el riesgo en el entorno. Y bueno, ¿y qué estaban estas midiendo, absorbiendo? Pues justo lo que estás diciendo, la parte del riesgo que existe, la parte de la certidumbre o incertidumbre, como lo queramos ver, en la toma de decisiones que viene sobre la nueva administración pública federal, que sin duda es la ventana que hay. Creo que ahí tú eres más experto en la parte de la ventana, porque creo que cambiaron las fechas y tengo entendido que va a haber un mes que es septiembre, en donde va a estar la nueva legislación o ya en funciones, junto con el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, y luego, bueno, pues ya realizar la entrega. Entonces, esa es la ventana, y creo que es justo lo que estás tú mencionando ahorita en la parte de la legislación. Ahora, yo, ¿qué veo en la parte económica? A ver, si hablamos de tipo de cambio y hablamos sobre las bolsas, creo que debemos de empezarnos a acostumbrar que de aquí a la toma de posesión va a haber distintas, yo le llamo ventanas de volatilidades en el tipo de cambio. Vaya, algunas se adelantaron, en la percepción que tenía yo, algunas se adelantaron, y algunas otras pues de alguna manera se han sentado cierta estabilidad que ha sido ganada por toda la parte de la turbulencia, en la parte de la aprobación del famoso Plan C, claro, digámoslo así. La primera es la que yo mencionaba, que se podía dar cierta volatilidad, pero creo que hay algo de certidumbre en la parte de los nombramientos de algunos de los principales secretarios de Estado. Hablamos del secretario de Hacienda, el Gobernación, y lo que viene siendo secretario la parte de la Secretaría de Economía. Creo que son 3 secretarías importantes. Ya se han empezado a mencionar algunos nombres como Ebrard, de todo lo que viene siendo en la Secretaría, no sé, recuérdame. Creo que es Economía. Exactamente, sí. Y el secretario de Hacienda pues continúa. Entonces eso empieza a generar pues alguna certidumbre, porque bueno, va a haber continuidad en ese aspecto. Claro.
Ahora, eso no ha generado tanta incertidumbre. Lo que sí viene y los movimientos del tipo de cambio es la serie de declaraciones que se han venido dando por parte de los que van a tomar posición en la parte de la legislación. Hubo hace poco, dependiendo cuando estén viendo el podcast, pero ha habido varios brotes, los cuales el peso ha pasado, pues se ha empezado a depreciar casi un peso, vaya, simplemente por esto. Pero a donde voy es que los empresarios se deben de empezar a acostumbrar a esta volatilidad de aquí a noviembre, ¿sí? Y no empezar a tomar decisiones de manera inmediata con lo que está sucediendo. Sí empezar a planear, sí a prever, pero hasta que no se consolide ese tema, esas volatilidades van a empezar a bajar. Ahora, ¿qué preocupación se tiene fuerte en el entorno? Pues sin duda la parte de la visión a nivel internacional, vaya, y sobre todo el peso que tienen las agencias calificadoras. Esto nos están viendo con ojos, porque si bien a lo mejor ahorita tú nos puedes platicar un poco, Ricardo, de la parte de algo que visualizan las empresas para poder, y creo que en otros capítulos hemos platicado, para tomar una decisión de venirse a invertir en un país, pues es el Estado de Derecho. Y es el Estado de Derecho, y creo que lo que viene en la parte de la votación pues va en contra de este Estado de Derecho, y las empresas pues en la medida en que vean que esto no va a generar un cambio, no se va a conservar al menos, pues probablemente vayan a empezar a tomar decisiones de retirarse o de ya no ingresar al país. De hecho ya se ha hablado en esta ventana de tiempo de algunas empresas que ya han empezado a tomar decisiones de no continuar con la parte de las inversiones. Entonces, bueno, creo que te pudiera decir de lo que está en la parte de la volatilidad, y pues a lo mejor más adelante ahí platicamos un poco de claro, qué viene en cuestión de estabilidad económica. Fíjate que tocabas justamente algunos temas que creo que a la gente los escucha, pero no los alcanza a digerir en muchas ocasiones, ¿verdad? Primeramente sí, efectivamente hay una ventana entre que va a entrar el Congreso y va a entrar la nueva titular del Ejecutivo, ¿verdad? Que es todo un mes, septiembre. Si mal no recuerdo, ya en el 88 pasó con la privatización de la banca, en donde efectivamente, pues bueno, venía el cambio de gobierno, y en ese mes previo al cambio salieron por ahí las iniciativas. ¿Qué tiene por ahora AMLO, por ejemplo, a su favor? Pues por ahí hay figuras en la Constitución, como lo es la iniciativa preferente, en donde se le da la oportunidad de presentar iniciativas de forma preferente, y hay que tramitarlas con esa misma calidad, ¿no? Digamos que más rápido, y de todas maneras, incluso aunque no tuviera esa herramienta, la realidad es que va a tener esa ventana para en fast track sacar todo, ¿verdad? O al menos lo más indispensable. Yo lo que alcancé a apreciar, y no sé si fue también tu apreciación, es que primero se vino el anuncio y se hizo oficial que era Claudia Sheinbaum quien sería la titular del Ejecutivo, y hubo por ahí, el mercado se movió, ¿verdad? Al día siguiente amaneció la bolsa con indicadores hacia abajo. Cayó casi 6%, Cayó algo 6%. Que no había sucedido en años. Exactamente. Igual el tipo de cambio. Y eso es algo, porque que también la gente no tiene la perspectiva. ¿Es normal que haya caídas de ese tipo en la bolsa? Mira, no es normal, pero a ver, no es normal, pero es lo que primeramente se percibe de lo que sucedió en el país. Y después se genera cierta estabilidad. Por ejemplo, después de las elecciones, se mencionó, en promedio cayó 6%. ¿Sí? ¿Qué es la bolsa? Pues la bolsa son las empresas. Vaya, al final de cuentas es el valor de las empresas. Entonces, en el momento que el mercado percibe que algo a lo mejor no viene bien, pues inmediatamente se toman decisiones y se mueven los capitales y se van a lugares más seguros. ¿Sí? Aquí, como todavía no se tenía certidumbre de qué se iba a empezar a declarar en materia, por ejemplo, de ese plan B, todo el mundo sabía esto que estás comentando, la ventana, saca iniciativas fast track, el plan C, la parte del INE, la parte del Poder Judicial. Pues inmediatamente antes de que se empiece a declarar, los mercados se protegen de una manera. Los inversionistas se protegen, se acomodan,
Y después una vez, ahorita, bueno, o sea, no sé en qué momento vayan a ver el podcast, pero ahorita llevamos la primera semana posterior a las elecciones. Entonces, esa primera semana es el momento en donde se empiezan a sentar las bases de qué es lo que viene. Entonces, la caída fue un lunes, posterior a ellos empezaron a generar declaraciones y los mercados se volvieron a acomodar. A tal grado que 5 días después, pues los mercados recuperaron lo que habían perdido. Correcto. Ahora, el tema es el tipo de cambio. El tema es el tipo de cambio que no ha logrado disminuir en lo que se ha comenzado a depreciar. Pero aquí yo lo que mencioné, platicando con algunos colegas sobre este tema es, a ver, eso sí, evidentemente no lo vemos, el mercado no lo está viendo favorable y se impacta la variable del tipo de cambio. Ok. Se esperaría que hubiera un regreso en el tipo de cambio. El tema es, y cuando hablo de regreso, pues a que retomen los niveles de 17, exactamente, que se aprecie, niveles de 17, 20. Y el tema es que se ha quedado por arriba de esos niveles tocando el techo de los 18. Pero esto es porque día a día se han estado vertiendo pues temas adicionales. Entonces baja el tipo de cambio, vuelve a subir el tipo de cambio, baja el tipo de cambio. Ahora, dentro de lo que a lo mejor vemos que no es tan positivo, hay un tema positivo. Probablemente vaya a agarrar un nuevo techo, un nuevo piso, el tipo de cambio. Y esto nos beneficia en materia de exportación. Claro. Porque como hemos venido hablando, pues de las pymes, las empresas exportadoras, pues se benefician de alguna manera por un tipo de cambio más depreciado. Claro. Y ahorita pues estaban ya preocupados porque pues estaban mermando sus utilidades. Entonces, dentro de lo negativo, bueno, pues el que agarre otro piso más arriba, pues pudiera ser beneficioso. Fortalece, sí. Y fíjate que también en cuanto a lo que comentabas de la certidumbre, creo que sí fue tal cual inmediato. Yo creo que lo percibieron, y no lo percibieron, lo vieron. Y sale el equipo de Sheinbaum a decir, oye, ¿sabes qué? Claro. Se queda el mismo secretario de Hacienda, ¿verdad? Y bueno, los mercados se calmaron. Exactamente. Se calmaron. Esto, el problema de tener un Congreso a tu favor y el problema de tener estas iniciativas es que, bueno, se van a eliminar hasta cierto punto los contrapesos que existen en el país, que hoy en día, y como lo vimos durante todo el sexenio, ha sido el Poder Judicial y el Legislativo también, porque no tenían la mayoría calificada para hacer las reformas constitucionales, ¿verdad? Ahora, creo, y como lo hemos visto, que todo esto que comentas de la bolsa, del peso, los mercados, van a ser el nuevo contrapeso del gobierno. ¿Es correcto? Es decir, va a ser eso lo que va a controlar las decisiones de gobierno. ¿Consideras que es así? Fíjate, lo acabas de decir muy, muy bien. Vaya, a ver, los mercados ahorita tienen que empezar a acostumbrarse, el país tenemos que empezar a acostumbrarnos a que ese contrapeso ya no va a existir. Vaya, lo que ahorita están midiendo los mercados es cómo se va a avanzar con esa falta de contrapeso. Entonces es lo que ahorita se está midiendo en los mercados. Ahora, posterior a ello, lo definiste muy bien, o sea, la parte internacional es la que nos va a marcar el camino de los contrapesos. Mira, un ejemplo claro es que después de las elecciones, con esta volatilidad, inmediatamente se tranquilizó nombrando la continuidad del secretario de Hacienda, como bien lo dices, e inmediatamente salió a platicar con los inversionistas, a plantear cómo iba a ser la nueva administración en materia económica. ¿Por qué salieron? Justo porque hay un contrapeso internacional, porque se estaba saliendo el capital, los activos financieros, y estaba generando mucha volatilidad, que eso no es bueno para el arranque de la actividad económica. ¿Y por qué no? Porque si bien todos sabemos que algo de lo que se tiene en mente es conservar la estabilidad económica y atraer la inversión extranjera. Creo que en algo podemos estar de acuerdo en que la nueva administración pública federal pues tiene claro que la parte de la inversión es importante y tiene claro que es importante la parte de nearshoring. Entonces, si los mercados o las variables pivote que empiezan a sensibilizar el riesgo no están adecuadas, pues esto puede pasar a la toma de decisiones en la parte real. ¿A qué me refiero? Pues a la parte de traer ya los capitales, los activos físicos, digámoslo así. Claro. Esa es una parte muy importante porque además de que pues bueno, nos rige el mercado internacional también,
creo yo, y tú lo confirmarás, pero en gran medida por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Y en esa misma medida creo que el TEMEC va a ser una buena herramienta y un arma muy importante para controlar locuras que quisiera, digo, no digo que las vaya a hacer, pero es la idea general que tiene la población, ¿no? Que vienen locuras. No creo que vengan locuras porque tenemos esas herramientas que van a controlar en la medida de lo posible y en la medida de lo económicamente viable eh, muchas de las cuestiones que el gobierno entrante va a querer implementar, ¿no? Por lo tanto, considero que sí, en algunas cuestiones probablemente van a hacerse reformas que pueden cambiar la dinámica, pueden generar incertidumbre, pero en mi opinión, estas herramientas, el TEMEC y Estados Unidos, van a venir a ponerle pausa a lo que en fondo sea relevante, ¿no? ¿Crees que es así? Mira, fíjate, la parte de las elecciones en Estados Unidos vienen en noviembre, si no me acuerdo, vienen en noviembre, y bueno, va a haber 2 administraciones públicas nuevas de los 2 lados, y ese tema de las locuras que dices tú, creo que ese tema de las locuras que lo vivimos ahora sí que en la presidencia de Trump, no las teníamos tan claras como iban a venir. Y hablamos de migración, hablamos de TEMEC y la parte, pues ahora sí que de inversión, de jalar las inversiones hacia la Unión Americana. Que creo que esa temática es exactamente la misma de la siguiente administración en Estados Unidos, independientemente de quién quede. Creo que ya sabemos que el tema va a ser migración, va a ser TEMEC, comercio, y es lo que se va a estar en boga. Entonces, vaya, los mercados ya no van a estar preocupados porque ya saben sobre qué va a ir la discusión. Correcto. Y lo del TEMEC, si no me equivoco, si no hay corrígeme Ricardo, creo que ya estaba planteado la parte de las revisiones del Tratado de Libre Comercio. Antes no teníamos esas revisiones y estaba el nerviosismo de que se iba a desaparecer. Ahorita creo que no, y creo que estamos en una buena posición para poder negociar de manera adecuada. Sí, correcto. El TEMEC tiene, digamos, también herramientas para controlar estas cuestiones. Tiene por ahí un capítulo que es de solución de controversias y muchas de las causales que pueden detonar los paneles y todo el tema de métodos alternos de solución de conflictos, pues tienen que ver con reformas incluso que puede hacer un país parte que estén en contra del propio tratado o en contra de lo que buscaban con el tratado, ¿no? Entonces, si una de estas reformas por ahí quisieran ellos contradecir de alguna manera lo pactado en el tratado, se va a detonar inmediatamente. Y esta noticia, pues evidentemente es, pues bueno, va a ser muy importante en los mercados, creo yo, lo suficiente como para presionar y controlar cualquier locura, ¿no? Fíjate, y ahorita estamos hablando de la parte internacional, lo que puede meter cierto ruido en los mercados, y es lo que está ahorita, en las primeras semanas, meses de la posterior a las elecciones. Pero hay algunos otros temas que van a comenzar a salir, que son más internos, y más económicos de alguna manera, pero que sí tienen implicaciones para poder sentar las bases para el resto del próximo sexenio. Uno de ellos pues viene siendo la parte de Pemex. Creo que Pemex es un tema, es complicado, sobre todo la parte financiera. Se vienen algunas amortizaciones interesantes para el 2026, 2025, 2026, que son amortizaciones de corto plazo, en donde también se tiene que tener o poner sobre la mesa un plan de cómo se va a manejar eso, porque en la otra parte interna, más allá de Pemex, pues viene siendo la parte fiscal, porque por ahí se tienen niveles de déficit fiscal de un 5%, el promedio, redondeando números un poco, un 5% del PIB, y pues la futura presidenta pues ha mencionado por ahí que hay que bajarlo alrededor del 3%.
Y bueno, aquí pues se vienen algunas preguntas, es decir, bueno, se requieren recursos financieros para poder solventar algunas cuestiones internas, pero al mismo tiempo se requiere la parte de reducir el déficit. Entonces, la manera de sacar lo que viene siendo los recursos, pues son varias alternativas. Vaya, pues una, pues viene siendo la parte de impuestos, que bueno, se puede hablar ahí de una reforma fiscal que de alguna manera puede generar algunas distorsiones en los mercados por las implicaciones que tienen los ingresos de las empresas y del entorno y de la población, el poder adquisitivo, dependiendo del tipo de reforma. Y la otra es deuda, es recurrir a deuda. Y aquí es donde surge otra pregunta que hay que empezar a resolver y a declarar cómo se va a manejar. Porque si bien se menciona que estamos sanos en la parte de deuda, si vemos los números, estos números representan en cuestión de deuda casi el 50, 49%, 50% del PIB. Y es un dato que las agencias calificadoras pues ya han estado también poniendo sobre la mesa de que México tiene que tener un buen plan para poder solventar. Ahora, claro, internamente pues decimos, bueno, no son los 80s o los 90s donde tenemos deuda, problemas de deuda externa. Ahorita, bueno, esa deuda es de corto plazo, es de largo plazo, muy poco es de corto plazo, y la parte de quienes la poseen pues son más internos, es más deuda interna que deuda externa. Entonces genera cierta certidumbre, pero bueno, esto no deja de lado que el monto pues sea preocupante para la administración pública federal nueva y más que nada que las agencias pues le han puesto por ahí una advertencia a México sobre ese tema. Entonces, vaya, resumiendo, pues la parte de la deuda, la parte de Pemex y la parte de un buen plan para poder bajar el déficit fiscal, creo que son tres temas que tienen que empezarse a conversarse en los siguientes meses antes de que tome posesión en la administración, porque si no se empieza a montar esto, puede ser otra ventana de volatilidad en las variables económicas. Correcto. Y creo que también esto está sustentando atrás también el motivo de algunas de las reformas que vienen, ¿no? Creo que la desaparición de órganos autónomos, en parte también, como lo hicieron con fideicomisos, era para fondearse también en algunos de sus proyectos, ¿no? No sé, digo, seguramente va a venir un tema por ahí con el INE, que tienen en mente un nuevo organismo pues que esté controlado por el Ejecutivo, y más que controlado, pues bueno, va a depender del presupuesto del Ejecutivo, ya no tendría un presupuesto propio, y pues bueno, igual forma el Poder Judicial viene con ciertas reformas, reducción de salarios de algunos funcionarios, y eso nos va, creo que pudiera ser parte de lo que están. Fíjate, acabas de decir algo bien interesante, mencioné tres, pero creo que hay un cuarto. Este cuarto es que tiene que sentar las bases de cómo va a solventar todo este tema de la parte de los apoyos sociales. Claro. Creo que ese es un cuarto punto que en los debates y en las campañas pues se preguntaba, pero no se mencionaba, no se decía cómo lo iban a generar ese recurso. Y esto, pues, como está diciendo, ya lo pueden extraer de estas reformas, pero a final de cuentas hay que tener un plan de largo plazo, porque esto pues es de corto plazo. El desaparecer algunas acciones autónomas, pues es un recurso que llega pero no continúa. Y aquí los planes sociales pues hacia adelante se visualizan y están en la Constitución. Entonces, y volvemos al tema, creo yo, de certidumbre, ¿no? Exactamente. Ese es el principal problema al que se va a enfrentar, en mi opinión, digamos, políticamente. Económicamente entiendo que son cuestiones más técnicas e involucran más cuestiones, pero políticamente la certidumbre que no se está dando hoy en día a la población es lo que tiene al gobierno también, digamos, como que con las manos un poco atadas ahorita, ¿verdad? No están queriendo dar mucho y tampoco están quedándose callados al 100%. Han visto los movimientos, pero
creo que es importante que la gente conozca hacia dónde van con sus reformas, qué es lo que pretenden. ¿Por qué? Porque un Estado de Derecho fortalecido es el que va a generar que los mercados vengan e inviertan, ¿no? ¿Qué busca un extranjero? Oye, los factores, hasta cuánto me voy a tardar yo en recuperar una cartera, por ejemplo, cuánto me voy a tardar yo en un juicio, cuánto me voy a tardar yo en recuperar mi inversión. Todo eso son cuestiones que el inversionista pues está analizando, y no nada más el extranjero, el local también, ¿verdad? Porque también, digo, pensemos en un FEMSA, oye, pues invierto aquí o mejor me voy a otro país y agarro y compro una cadena chiquita de supermercados y me amplío allá, ¿verdad? Entonces, es importante que la gente sepa, una de las reformas importantes es la judicial. La reforma judicial, y que ahí sí me quiero yo adentrar un poco porque es más mi área. ¿Qué implica la reforma judicial? La propuesta ahorita es tocar a nivel federal el Poder Judicial. A nivel local, la propuesta y lo que se publicó, al menos por parte del gobierno de México, es dejar salvo a cada estado, pues bueno, la organización, ¿no? Que probablemente a nivel constitucional, como quiera, vayan a imponer cierta obligación de hacer las cosas. Pero bueno, ¿qué buscan? En cuanto a la Suprema Corte, va a haber una reducción de ministros, de 11 a 9. Va a haber una reducción del periodo del cargo de 15 a 12. ¿Okay? Vienen sesiones solo en pleno, ya no va a haber sala, primera sala y segunda sala, puro pleno. Se elimina la pensión vitalicia para los ministros y las remuneraciones de los ministros se van a ajustar al máximo que es el salario del presidente. ¿Okay? Esto pareciera ser un tema pues no tan relevante, popular, porque la gente tiene la percepción de que sí, son corruptos los jueces y aparte ganan muchísimo dinero, ¿verdad? Pero esto tiene un propósito. Los ministros no ganan mucho dinero por ganar mucho dinero, porque sea un cargo donde se paren el cuello y listo. Lo que genera el tener un buen ingreso es autonomía de decisión. Eso es. Si yo te puedo llegar a ti con tu salario y te lo pago, pues me vas a decir lo que yo te diga que digas. Pero esto genera, el tener un salario alto en un ministro, genera esa certidumbre de que el ministro va a tomar decisiones objetivas y no politizadas o, pues bueno, orientadas hacia X o Y, ¿no? Entonces, creo que esta parte no es lo toral, pero sí es importante que se toque. Ahora, otro tema muy relevante es que pretenden que sea por elección popular los cargos de ministros, magistrados de circuito y los jueces de distrito. ¿Okay? Esta parte, digo, viene una dinámica por ahí de cómo es que se van a hacer. Por ejemplo, en cuanto a los jueces, magistrados, va a haber una elección extraordinaria, va a haber una selección de candidaturas, el Ejecutivo propone algunos, el Legislativo propone otros y el propio Poder Judicial propone también algunos candidatos, ¿no? Pero ¿qué genera el hecho de que sea un tema por elección popular el cargo judicial? Las decisiones son politizadas. Yo no voy a tomar una decisión si mi electorado no me va a apoyar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, la resolución de los asuntos va a ser por cuestiones políticas, no por cuestiones de derecho. Ese es el peligro de que se haga, en mi opinión, esta reforma de esta forma que proponen, ¿verdad? Ahora, pretenden también, digo, es un tanto contradictorio, pero te lo menciono. Pretenden desaparecer el Consejo de la Judicatura y crear, digamos, un nuevo organismo que haga funciones administrativas, etcétera, y un tribunal disciplinario del Poder Judicial. La realidad es que lo que buscan es que de alguna manera el Consejo no dependa de la propia Corte, porque, pues bueno, ellos consideran que es un tanto controlan, digamos, el Consejo de la Judicatura, ¿no? Pero es porque digo que es un tanto contradictorio, porque pretenden hacer, digamos, un ente autónomo dentro del Poder Judicial. ¿Para qué?
esté revisando a los funcionarios, pero acá a nivel ejecutivo pretende desaparecer los órganos autónomos e integrarlos al ejecutivo. Está haciendo lo contrario, ¿verdad? Por eso creo que es un tanto contradictorio, pero la propuesta es esa. Viene por ahí un tribunal de disciplina que la intención es sancionar, entre otras cosas que se mencionan por ahí en la propuesta, nepotismo, corrupción, etcétera, ¿no? Que la realidad de las cosas es que es muy difícil. El nepotismo sí existe, definitivamente existe en el Poder Judicial, como existe en el Poder Ejecutivo y como existe en el Poder Legislativo. Eso vemos los Monreales, vemos... Sí, está ahí. Están todos ahí, ¿verdad? Y de todos los partidos, no es un tema exclusivo de Morena. Entonces, esto viene a cambiar un poco la conformación actual, que pues hoy en día es por carrera judicial, que por regla general ocupan cargos, ¿verdad? Que la idea es esa, oye, a ver, empezamos abajo, vamos creciendo en la cadena, llegamos a ser juez, luego me paso a ser magistrado, y si me va muy bien, pues bueno, a lo mejor me proponen como ministro, que es el máximo cargo, ¿verdad? Con las elecciones de magistrados, jueces y ministros, perdemos esa dinámica, ¿no? Es peligroso, en mi opinión. Te digo, el tema, se van a politizar las decisiones. Ahora también traen por ahí un tema más como conceptual, de garantizar justicia expedita. Y hablan, por ejemplo, de que se van a resolver los asuntos en un plazo máximo, al menos los fiscales, de 6 meses. Los asuntos penales en 1 año. Esto es mero, digamos que solo en papel. ¿Por qué? No hay manera de garantizarlo. Hoy en día también tenemos plazos que no se cumplen por parte del Poder Judicial local y federal, porque no tienen capacidad para hacerlo, no tienen los funcionarios necesarios para hacerlo, no tienen el presupuesto necesario para hacerlo. Y entonces que me vengas y me lo digas, pues se escucha, claro, muy bien, porque ya existe, ya están los plazos determinados, pero no tiene fondo. Sí, oye, Ricardo, y a ver, esto es algo que, bueno, está ahí, Plateo creo que lo deja muy claro, pero ¿qué va a suceder hacia adelante? Vaya, porque esta es la iniciativa. Sí. Vaya, ahorita que, bueno, ya vaya, van a tener mayoría, pues, ¿crees que esto se vuelva a por ahí se ha escuchado que, bueno, probablemente en esa ventana de tiempo de la nueva legislatura, se va a generar una nueva discusión? Pero bueno, vaya, si esto ya lo propuso el presidente, cuyo partido es el que va a tener la mayoría, ¿tú crees que se vaya a generar alguna discusión, algunas modificaciones a todo esto que estás mencionando, que sin duda es importante para generar la certidumbre, vaya? Porque si no, las empresas, pues si les decimos, miren, saben que esto es lo que viene, va a estar, pues es el nuevo entorno económico, político, pues hay que empezar a tomar decisiones. Claro. Vaya, ¿tú crees que se generen cambios en la discusión? Mira, yo creo que van a ser mínimos. La realidad es que, digo, al día de hoy no existe la propuesta formalmente presentada. Es una propuesta que se hizo pública y, digamos, con las bases de lo que se va a presentar como iniciativa. Okay. Efectivamente va a venir la iniciativa, que yo creo que la va a presentar AMLO en septiembre, para que Claudia no cargue con el costo político de llevarlas y de echarlas a andar. Y la van a sacar, en mi opinión, en fast track. En septiembre vamos a tener las reformas. No creo que vaya a haber mucho lugar a discusión. La discusión se va a dar en temas mínimos, y digamos que por cumplir el requisito legal, que es darle y escuchar a las minorías. Pero van a ser mínimos los temas. Dudo mucho que se vayan a modificar las cuestiones que se vayan a plantear, y va a entrar la reforma sin problema. Sin problema. Fíjate, ahorita que hablábamos sobre la parte de los contrapesos, y ya no va a ser la parte del Congreso, creo que yo agregaría otro contrapeso adicional. Ahorita estaba mencionando, bueno, ¿cuáles son los contrapesos? Pues va a ser la parte internacional, y yo agregaría la parte de un contrapeso local, que viene siendo, o sea, local hablo del país, de la sociedad. Creo que
la sociedad tiene que buscar nuevas formas de coordinación para poder llegar a estas instancias que tiene el país, la parte del Congreso, para poder generar ese contrapeso desde afuera, vaya, que de alguna manera que legisladores, senadores, diputados y demás, pues tengan esa presión de una manera sana, porque de lo contrario, pues sin duda, pues lo que se proponga se va a aprobar, vaya, y toda sociedad creo que para generar la certidumbre y generar el Estado de Derecho, pues yo hablaría, sin ser experto en el tema, a lo mejor tendríamos que buscar otra manera de buscar ese Estado de Derecho. Y creo que ahorita se me vienen a la mente esos dos contrapesos adicionales que hay que fortalecerlos o crearlos. Claro. Sí, digo, la población efectivamente, y lo vimos, hubo marchas en apoyo al INE, por ejemplo. Digamos que esa es la presión que como individuo puedes hacer, ¿no? Claro, hay otras herramientas, dependen de un poder como lo es el judicial, como sucedió, Sí, por ejemplo, para el tema del Tren Maya, vinieron amparos, como vinieron algunos amparos para X o Y reforma que se propuso, acciones inconstitucionales, etcétera, ¿verdad? Sí existen herramientas hoy en día, pero recientemente hubo una reforma a la ley de amparo que buscaba modificar el tema de la suspensión. Digo, en términos muy generales para que la gente lo sepa, en amparo indirecto, tú puedes solicitar la suspensión del acto reclamado, es decir, que se deje en el estado en el que se encuentra la situación que está reclamando, ¿verdad? El Tren Maya, por ejemplo, viene la autorización, viene la construcción y suspendes para efecto de que no se siga la construcción mientras se resuelve el amparo, ¿no? Todo esto fue un tema importante. El presidente desde la trinchera de la mañanera atacó mucho estas decisiones y atacó mucho a los jueces que las tomaron, pero estaba en la ley de amparo, estaba permitido. Vino una reforma reciente que modificó justamente la ley de amparo, el 148, se agregó por ahí un párrafo que prohíbe las suspensiones con efectos generales, esto es que protejan a la población en general, ¿verdad? Una modificación también al 129 donde elimina la posibilidad de otorgar suspensiones si a juicio del juez la medida causa un perjuicio al interés social, ¿no? Un perjuicio mayor al interés social. ¿Qué lograron con esto? La gente no tiene idea de qué implica esto. Esto implica que pues, no puedas parar una obra como la del Tren Maya. ¿Por qué? Pues van a venir más proyectos. Van a venir más proyectos y la gente, ese era un contrapeso que se utilizaba por parte de la iniciativa privada para detener algunas cuestiones. Y nada más, no nada más por la iniciativa privada, también por instituciones públicas en ocasiones que están facultadas y tienen legitimación para ir a amparo en contra de este tipo de cuestiones, ¿verdad? O de otro tipo de acciones, pero de regulación constitucional, ¿no? Pero pues con esto se modifica, ¿no? Y digamos que es un primer paso del panorama que se avecina. Por eso no vemos con buenos ojos la reforma judicial. Por eso no vemos con buenos ojos que pretendas desaparecer algunos órganos autónomos. Por más que el discurso sea que vamos a garantizar de todas formas lo que se protegía con cada uno de esos órganos, tus acciones no me permiten todavía confiar en ti y volvemos. No tengo la certidumbre de que así será, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que mueven los mercados, como ya lo estábamos mencionando. Y la parte de las creo que ahorita va a jugar un papel las declaraciones que se estén dando. Creo que es... el anuncio del gabinete será muy importante. Y yo creo que es importante. Algunos de, como mencionamos ahorita, pues ya han salido nombres. Pero bueno, también a ver qué tanta autonomía en el buen sentido van a tener los secretarios para poder empezar a generar su trabajo. Y me refiero en relación a la nueva administración pública, porque mucho se habla de probablemente hay una línea y no lo dejan mover y no dejan hacer nuevas propuestas. Entonces vaya, pues si vamos a continuar con la misma dinámica, creo que va a ser complicado para los mercados y como lo menciono, van a ir saliendo más cosas. Ahorita creo que esto es lo que
está en puerta, pero pues lo que mencionaba hace ratito, o sea, la parte, por ejemplo, de las energías renovables, la parte de la inversión en infraestructura, pues hablemos de agua, energía, infraestructura carretera, trenes, más. Creo que esos son temas que van a empezar a aparecer en el entorno, y sin duda, pues otra vez la pregunta es el recurso de dónde va a provenir, vaya, porque algo que se ha declarado, y las primeras declaraciones que se han venido dando, es que se busque en la nueva administración una disciplina fiscal, vaya, una disciplina fiscal, y eso, pues, ¿qué significa de alguna manera? Pues austeridad. Entonces hay que visualizar qué significa austeridad, porque si nos metemos un poco a la parte técnica pero sencilla, pues el crecimiento de un país pues viene de varias maneras, de la parte de la inversión, del consumo de la gente, lo que viene siendo el gasto público, las exportaciones e importaciones. Entonces, si se empieza a generar cierta austeridad, y esa austeridad no viene apuntalada con el apoyo, con la iniciativa privada en algunos sectores estratégicos como energía, pues no se va a dar la inversión, no se va a dar el gasto público adecuada, y pues se puede mermar el crecimiento, y los fundamentales económicos, las variables económicas, pues se pueden empezar a dañar, y es donde yo en ocasiones mencionaba, y he venido mencionando, es económicamente el país está bien, pero con todo este tema político, la parte de las reformas que muy bien lo estás mencionando, Ricardo, pues a final de cuentas es saber qué tanto aguanta lo económico, las variables económicas, porque si esta volatilidad se conserva pues el resto del año, pues sí puede haber cierta desconfianza en la parte de los inversionistas, y sí comenzarse a retirar. Entonces creo que esa parte de los contrapesos pues son difíciles de que exista, pero creo que tienen que existir y se tienen que empujar por parte de la sociedad, que ahí los empresarios creo que es una parte muy importante también de generar los contrapesos, porque la parte internacional sí está ahí, pero la parte internacional pues a final de cuentas también, pues si no ve el Estado de Derecho, no ve la parte de, no hemos hablado de la parte de seguridad, pero no ven eso, pues se retiran después de un tiempo, vaya. Claro. Entonces creo que sí es muy, muy importante. Y ahí quisiera hacerte yo la pregunta, Jorge, ¿qué indicadores crees que sean los que nos deban poner en alerta? Que se empiecen a dar, y a partir de qué indicador, como para decir, ¿sabes qué? La cosa está peligrosa, ¿verdad? Sí, mira, hay un camino, vaya, que normalmente sigue vaya, que surge de la toma de decisiones en la economía. Las primeras variables que empiezan a absorber ese tema de riesgos, pues son las que ahorita hemos estado conversando, la parte de la bolsa y la parte de lo que viene siendo el tipo de cambio. ¿Por qué? Son las variables que se pueden mover al instante. Vaya, digo, el tipo de cambio cotiza 24 horas, en la bolsa pues tiene su periodo, pero al final de cuentas es inmediato el movimiento de capitales. Luego, el siguiente camino que puede empezar a pues encender los focos a lo mejor amarillos, que todavía que existen temas de corrección y que hay que seguir observando, pues viene siendo el tema de la inflación, vaya, y tasas de interés. Vaya, evidentemente las tasas de interés pues es una herramienta de política monetaria para controlar la inflación, pero las tasas de interés, si bien y la inflación de alguna manera está involucrada el Banco Central, pues también existe el mercado secundario. Entonces, si se empiezan a mover las tasas de interés, y esas tasas de interés de largo plazo empiezan a aumentar, vaya, porque ahorita lo que se percibe es lo que llamamos la curva de las tasas de interés. Entonces, cuando se percibe en el mediano o largo plazo un riesgo, las tasas de largo plazo empiezan a aumentar. Ahorita en el entorno, pues esas tasas de largo plazo pues están flat, y levemente se percibe una bajada, porque se está viendo que la inflación, si bien no está al 100% controlada, pues están manteniendo. Pero si empezamos a observar que las tasas en largo plazo, aunado al tipo de cambio, aunado a la bolsa, también las tasas en el mercado secundario de largo plazo empiezan a retomar su camino
alcista, ese también es una señal de que se percibe en el mediano y largo plazo un riesgo mayor al que existía. Y luego pues ya pasamos un poco a la parte de la economía real. En la economía real me refiero ya a la parte de industrial, al comportamiento de consumo de la gente y a la sensibilidad o la confianza de la gente. Entonces ahí entran variables como confianza del consumidor, hay esos indicadores que se pueden dar seguimiento. Si empieza a disminuir la confianza, pues es un indicador que la gente está tomando precauciones. Si empieza a reacomodar su gasto y dejar de consumir, y eso también hay indicadores en la parte económica, bienes más duraderos, hablamos de automóviles, hablamos de electrodomésticos, y estos empiezan a disminuir su consumo, pues también es una señal de precaución por parte de uno. Y luego ya pasamos a la parte de indicadores más de la industria. Evidentemente, si la gente empieza a percibir el no consumir este tipo de bienes, pues la actividad industrial va a empezar a disminuir. Claro. Entonces es un efecto en cadena. Y bueno, podemos llegar a la parte de exportaciones, pero creo que aquí pues hay un contrapeso, pues, si vale la palabra, de que bueno, pues, si el tipo de cambio de alguna manera está comenzando a depreciar por otras variables políticas, pues a lo mejor las exportaciones pueden tomar un rumbo positivo. Para eso no significa que sea algo sustentable en largo plazo, es un tema de volatilidad. Pero creo que esas son el camino para poder empezar a tener ciertas precauciones. Y estoy hablando que esto lleva algunos meses hacia adelante para que ya empiece a tocar la economía real. O sea, digamos que hoy en día la gente no debe alarmarse todavía, tenemos que esperar. Yo creo que sí, yo creo que hay que empezar a escuchar, tomar precauciones, tener estrategias ya sobre la mesa, dependiendo de cómo vaya a afectar o beneficiar a la empresa, pero no tomar ahorita en caliente decisiones, porque creo que se está armando un nuevo orden económico y político en el país, y creo que hay que ver por dónde viene. Queda claro que van a entrar reformas, de qué manera, pues el director es más experto en esto, pero bueno, habría que esperar, pero de que van a estar ahí, van a estar ahí. El tema es cómo van a estar. Entonces yo diría tomar las cosas con calma, no esperarnos, pero sí tener ya planeado algo para tomar decisiones cuando se requiera, pues de manera rápida o acelerada. Correcto. Bueno, muy bien, pues te agradezco muchísimo. No, Ricardo, por aquí platicar siempre es un gusto. Siempre también un gusto para nosotros conversar sobre estos temas, y pues bueno, los esperamos en un siguiente episodio de este podcast, Hablando Claro y Bravo. Muchas gracias.